Leemos el Evangelio del día de hoy, domingo, día del Señor, en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11 en adelante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy la vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia Católica celebra o celebramos, porque yo soy parte de la Iglesia, celebramos el Día del Buen Pastor. El buen pastor, dice la palabra, es el que cuida las ovejas, es el que está pendiente de las ovejas. Pastor no es un nombramiento, como se nombran algunas personas protestantes. Pastor, yo soy pastor, voy a hago un curso de 2 y 3 meses y ya soy pastor. No, ese no es el pastor que la iglesia habla. La iglesia habla del pastor, el que está pendiente de las ovejas, el que está pendiente. Como dice vamos a buscarlo por aquí para leerlo, mientras tanto lo voy leyendo. El buen pastor es el que cuida las ovejas. Y pastor es el que está encargado de una comunidad, de una parroquia, de una diócesis, de un vicariato, de una iglesia completa, como es el Papa. Ese es el buen pastor. Todos tienen que venir a un solo rebaño, a una sola iglesia. La iglesia que fundó ¿quién? Cristo en Pedro. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa es. Entonces escuche cómo la iglesia nombró a esos pastores. La Biblia, el mismo Jesucristo los nombró. No se renombran, porque para uno ser pastor, alguien tiene que nombrarlo. Por ejemplo, estamos en el Vicariato Apostólico del Caroní. Vicariato es una diócesis, pero no ha sido nombrado diócesis todavía, es vicariato. Entonces, la iglesia lo nombra. El Monseñor Gonzalo Ontivero Vivas, el que está aquí, Monseñor, es obispo, y él lo nombró el Papa. Usted va para allá. Ese es el buen pastor, el que guía, el que orienta, el que conduce. No, yo no me nombro pastor de una comunidad para solo cobrar el diezmo. Me tienen que pagar el diezmo porque yo soy pastor. No. La iglesia no impone diezmo. La iglesia no cobra diezmo. Tú das la ofrenda que le nazcan, que te nazcan de tu corazón. Ese es el buen pastor. No el que le exige o le quita el salario a las ovejas para él alimentarse, para él ponerse gordo. Eso no es un buen pastor. Ese, dice la palabra, a ese no le importan las ovejas.
en una comunidad indígena que fui a visitar en estos días, y yo le decía a un joven, un joven, 24, 23 años, tiene su esposa, tienen 3 carajitos, y yo le decía, pero usted paga diezmo. Digo, claro, nosotros tenemos que pagar el diezmo. Ajá, allá está su papá y su mamá que no tienen trabajo. ¿Y por qué esa plata que tú te le das al pastor, por qué no se le da a su papá y a su mamá mejor? ¿No creen ustedes que es mejor obra? ¿No creen ustedes que esa plata que se le da al pastor, al supuestamente pastor, es mejor que se la dé a su papá y a su mamá? ¿Mm? Eso no es un buen pastor. Ese es el pastor para él, para beneficio de él. Entonces, el buen pastor, ¿qué hace? Cuida, ayuda, está pendiente de las ovejas, de las personas, de la comunidad. La iglesia acá tiene 22 niños, varones, y tiene 46 niñas hembras que las alimentan de su propio vicariato, de los que le dan beneficio. No les cobra nada. O sea, niños y jóvenes que no pueden estudiar, que viven en unas comunidades lejanas, y ahí están. Ese es el buen pastor. Monseñor, personas que no tienen y su bolsita de comida se las llevan, se las dan. Ese es el buen pastor. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 dice: yo sé que después de mi partida, más atrás, tened cuidado de vosotros y de toda la gente, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirá entre vosotros lobos crueles, que no perdonarán al rebaño, y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Porque tanto vigilad y cordaos, que durante 3 años no he cesado en decírselo. Después de mi partida vendrán muchos lobos. ¿Qué dice la palabra en la que estábamos leyendo? Al pastor, al que no le importan las ovejas, las deja. Pero me llama la atención el Evangelio de San Juan, en el versículo 10, 11, porque es, sí, en el 11. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recordar, el versículo 11, para recobrarla de nuevo, recobrarlas. Quiere decir que antes esas ovejas eran de este rebaño, pero se fueron a otro rebaño. Las voy a recobrar. No sé si me entienden. Si dijera, allá hay unas ovejas que son de otro rebaño, yo quisiera traerlas para este lugar, son de allá, pero las voy a recobrar, las quiero volver a traer, o sea que eran de este rebaño. Cuando yo era católico, ¿de dónde eran? De este rebaño. Y lo que le había hecho los apóstoles: habrán lobos rapaces que tratarán de llevarse las ovejas tras sí. ¿Tras de quién? Tras de ellos. ¿Para qué? Para cobrarles el diezmo. ¿Y cómo hacen para engañarlos? La iglesia católica, esos son unos borrachos, la iglesia católica son unos idólatras, la iglesia católica son esto,